segunda sesión del encuentro. Ante todo, les pedimos disculpas por el retraso. Como suele decirse, se ha debido a un imponderable. Ignacio Camacho y Javier Caraballo, que viajaban desde Sevilla, han tenido problemas con el coche y han solucionado los contratiempos como han podido para llegar casi a tiempo. Pero nos disculpan, por favor, por este retraso. Decíamos en la presentación esta mañana del encuentro y es un tema que se abordará en las jornadas inevitablemente, que la columna tiene una centralidad inusual en España, ¿no? Es una anomalía seguramente con otras culturas periodísticas del entorno, el peso que tiene la columna, el relieve que tiene e incluso, como decíamos, el prestigio. Es verdad que como recordábamos, y David Gistau se ha referido a ello, en España, cuando se preguntan por los grandes periodistas, casi nunca se citan reporteros, casi nunca se citan corresponsales o directores de periódicos, sino se citan columnistas, y es la prueba probablemente más obvia, más epidérmica de este fenómeno. Ya decíamos que las razones son complejas y, por tanto, sería absurdo pretender simplificarlo. Tiene que ver con la historia de un periodismo donde la falta de libertad, los larguísimos periodos sin libertad en España han propiciado que hubiera poco periodismo informativo y que se atrajera mucho la literatura. Tiene que ver con esa ley del garbanzo a la que nos referíamos de Clarín, con la necesidad de los escritores de llenar los periódicos. Para los periódicos, además, a los escritores les permitía sobrevivir, pero a los periódicos les permitía llenarlo de textos de cierta calidad muy baratos, en realidad. Para el buen periodismo es muy costoso. En todo caso, ya decíamos, la columna ha adquirido, por diferentes razones, una extraordinaria centralidad. Centralidad que se distingue incluso en otras culturas periodísticas donde la columna tiene relieve, lo tiene como lo que denominan los anglosajones un feature, ¿no? Es un género complementario, un género de entretenimiento, la guinda a ciertas coberturas periodísticas. Pero en el caso español, la columna no es la guinda, sino que es, en muchas ocasiones, el núcleo, la nuez de la cobertura periodística. Es obvio que incluso la crónica parlamentaria está teniendo en los últimos años una clara mixtificación con el columnismo de opinión. Columnistas y cronistas tienden a ser lo mismo y a ejercer de manera indistinta su trabajo. Es curioso porque en la transición pareció producirse un punto de inflexión. Es decir, con la irrupción del diario El País, fundamentalmente, y con la desaparición de la prensa del movimiento, del sistema de prensa que había sido diseñado en la posguerra, dirigido a los diferentes grupos, el periódico de la Iglesia, el periódico de los excombatientes, el periódico de Falange, el periódico, en fin. En aquel reparto de prensa tendió a desaparecer, quedó ABC en la transición y apareció un periódico de un perfil informativo muy notorio, como el diario El País. De hecho, en muy pocos años, John Merrill, como sabéis, los estudiantes de periodismo, John Merrill lo incluiría entre los 10 mejores periódicos del mundo en su famosa lista de la prensa de élite. Y al hilo del País, otros periódicos que fueron apareciendo posteriormente, Diario 16 el primero, adquirieron, dentro de la fuerte tradición, de la impronta profundísima que tenía el periodismo de opinión desde el siglo XIX, ya lo hemos comentado, pero en términos generales los periódicos adquirieron un aire más informativo. Probablemente incluso el ABC, con su pozo histórico muy potente, muy intenso, también en alguna medida alivió el carácter de periódico de opinión. En los años 90 eso cambió. Seguramente el cambio que se produce en la prensa tiene mucho que ver con el propio clima que se generó en la legislatura de 1993 a 1996. Fue una legislatura muy áspera, muy conflictiva. Y seguramente la pérdida en alguna medida de lo que había sido denominado el pacto de la transición, al menos ese clima de voluntad de entendimiento y de cicatrización y de consensos que se fraguó en la transición, fue desapareciendo en los años 90. Y paralelamente fue desapareciendo también en los medios ese perfil más informativo y reapareció el ADN del periodismo de opinión tan poderoso que arrastraba la prensa en España. El ecosistema español era
claramente propicio. Si pensamos en el mapa de los medios que trazan Hallin y Mancini desde la Universidad de Cambridge, que está considerado el modelo más canónico, hablan de la Europa liberal, el modelo de medios liberal, que es el anglosajón, el institucional, que es el centroeuropeo y nórdico, y el entorno opinativo de los medios profundamente desregulados en el Mediterráneo, en el sur de Europa, en especial en Italia y en España. Ese sistema de medios con muy pocos controles, con muy pocos autocontroles, con una fuerte impronta doctrinal, es el que hemos visto reaparecer con su máxima intensidad en los últimos años, paralelamente, ya digo, al trincherismo político. Yo diría que el trincherismo mediático y el trincherismo político, en este caso, han ido de manera muy paralela. Esa tradición, como hemos comentado antes, es extraordinariamente rica, ha sido literariamente ha sido maravillosa, desde el punto de vista periodístico genera algunas reservas y puede merecer algunos reproches. En definitiva, es una historia, como siempre sucede, llena de luces y sombras. Y a esas luces y sombras vamos a dedicar la sesión que comienza ahora. La excepción española, el fenómeno singular español de que la cobertura política en muchos casos no se haga con un carácter informativo, sino con un carácter de periodismo de opinión, donde el núcleo principal, el mayor protagonismo, corresponde al columnismo. Este es el tema que planteamos a nuestros 4 participantes. Son, me parece, bien conocidos por todos ustedes, periodistas de gran prestigio: Ignacio Camacho, columnista en el diario ABC, periódico que, como saben, ha dirigido; Ángela Balvey, que escribe en La Razón; Antón Losada, que lo hace en El Periódico y en El Diario, aparte de ser todos ellos, como también Javier Caraballo, tertulianos en medios audiovisuales, y Javier Caraballo durante mucho tiempo firma en El Mundo y ahora en El Confidencial. Así que, sin más, comenzamos con este planteamiento. Ignacio, si te parece, lo hacemos contigo. ¿Hay que darle? Sí. Bueno, buenas tardes, sobre todo tardes, porque hemos llegado un poquito después de hora. En realidad me dan ganas de decir amén a lo que ha dicho el profesor León y casi añadirle poco, porque ha hecho un panorama bastante acertado a mi juicio. Como me dijeron que esto lo iban a publicar después en actas y eso, pues había traído una pequeña intervención escrita que intentaré desgranarles. No estoy de acuerdo. Hay una cosa que no me gusta nada, en cambio, de lo que ha dicho Teo. No me gusta la palabra tertuliano, porque se ha convertido en despectiva. Esto lo inventó Luis del Olmo, que decía los tertulianos y tal, y al final van a terminar llamándonos tertulianos por la calle, así en términos ofensivos. Casi lo hacen ya. Estos son los tertulianos y tal. Bueno, era un inciso. Bueno, yo lo que les quería decir como primera aseveración es que la opinión, en sentido amplio, a mi juicio, constituye el principal valor añadido de la prensa escrita. Tiene un papel preponderante en las ediciones de papel, un cauce creciente en las digitales y se está abriendo espacios cada vez más significativos en la televisión y en la radio a través de las denominadas tertulias, que a mi juicio están muchas veces más relacionadas con el espectáculo que con el análisis. Esto es así porque en el universo de la comunicación la información fluye hoy de una manera torrencial en multitud de soportes y además en tiempo real, y crea un caudal que no solo es suficiente, sino que a veces está sobredimensionado para las audiencias, para una audiencia media. La prensa entonces se configura como un relato que ordena y que jerarquiza esa gigantesca masa de contenidos, que les aporta análisis y que los sitúa en un contexto ideológico. Entre estos diversos géneros de la opinión escrita, los editoriales, los análisis, los despieces de datos, etc., la columna política ocupa un protagonismo esencial, efectivamente, que a mi entender se deriva de 2 hechos fundamentales. El primero le llamaríamos su potencial de amenidad, que le otorga ventaja frente al discurso más solemne, más uniformado del resto de los géneros editoriales, y además la configura como un género de proximidad, un género versátil en el que caben digresiones, anécdotas y ejercicios incluso de cierta mayor o menor profundidad literaria. Es un mini ensayo,
una pequeña obra de pensamiento urgente que además hereda la tradición del periodismo español, de la que creo que han hablado ustedes antes en la mesa anterior. Y en segundo lugar está el fenómeno de singularización de las firmas, que se ha producido también como una forma de valor añadido en el universo de la comunicación. La firma periodística del columnista o del analista está asociada hoy a una cierta popularidad mediática que se retroalimenta en la radio, en la televisión y en Internet, y que otorga al lector un plus de credibilidad en función de su mayor o menor aceptación del nombre. De alguna forma, el columnista se convierte en este sentido en una especie de hombre de confianza, un amigo que dialoga con el lector y desayuna con él cada mañana, que le expone unas cuantas ideas y opiniones y que además le provee o le prescribe de la ración de análisis o de la ración de argumentos que ese lector o que ese segmento social demanda para su propia vida cotidiana, para la discusión de oficina, de familia o de barra del bar. Por decirlo de alguna manera, se ha convertido en una especie de gurú de bolsillo con el que el lector puede además discrepar, debatir y a través de los cada vez más frecuentes soportes interactivos en la prensa digital. La prensa en Internet es más promiscua porque facilita al lector un picoteo tanto de diversos periódicos como de las propias firmas individuales que cada cual se puede configurar en su propio menú. Pero el periódico en papel, y también en cierto modo en Internet, representa una elección ideológica. La compra de uno o de otro es ya de por sí un depósito de confianza previa en la visión editorial con que cada medio elabora su relato de la actualidad y del mundo. Y además la progresiva y creciente ideologización de la sociedad española, en que hablaba antes Teodoro, al menos de la parte de la sociedad que consume de forma habitual medios de comunicación, ha provocado un fenómeno que Teodoro llamaba trincherizo, me parece una buena definición, por el cual, lejos de demandar un flujo de información objetiva, el lector prefiere cada vez más un análisis acorde con sus propios prejuicios. Un relato que ordene e interprete los hechos conforme a la concepción moral, política y social que él mismo tiene, y a ser posible, pues se los enriquezca con datos, con reflexiones y hasta, en lo posible, con belleza expresiva. Esta trincherización, prefiero llamarla ideologización acusada de la prensa, se empezó efectivamente a mediados de los 90, se hizo muy, muy acusada a partir de la primera legislatura de Zapatero, y yo tengo la sensación de que va a seguir durante al menos una larga temporada. Luego es muy curioso porque luego los consumidores de prensa en las encuestas se retratan de una manera más objetiva. Dicen que el de la prensa demandan información objetiva, etcétera. Pero a la hora de la verdad, esta es la realidad. Se busca la confirmación de los prejuicios. Y no les digo en las tertulias de televisión. Aquí estamos 4 contertulios habituales de la televisión. Al menos a mí nunca me ha dicho nadie por la calle que sea más objetivo. Me han dicho siempre, tiene usted que dar más caña. Es decir, y a mis compañeros que yo he visto también les dicen más o menos lo mismo, cada cual desde su prisma ideológico. Es decir, que al final también tiene que ver en esto el espectáculo, pero en el caso de los periódicos es claramente una visión ideológica, llamémosle un prejuicio ideológico, en el cual el lector busca la confirmación de su confianza. Y esta relación de confianza exige del columnista un compromiso de responsabilidad, que va más allá incluso de la exigencia, que a veces es muy escasa, de los lectores. Luego, si me lo recuerdan, en el coloquio les pongo algunos ejemplos de hasta qué punto los lectores presionan sobre la propia subjetividad ideológica de los medios. Bueno, les decía responsabilidad, independencia y de criterio para que la afinidad ideológica no constituya una trampa moral. El lector, por lo general, ha hecho una opción al leer un periódico u otro, una firma y no otra, pero de ese periódico y de esa firma depende que lo que reciba a cambio no sea una transmisión seriada de consignas de partido, a veces tan frecuentes en el alboroto de las tertulias de la televisión, donde se confunde a veces el pluralismo ideológico con la bronca e incluso además se mezclan en una mixtura, a mi juicio, perniciosa que se hace para fomentar el espectáculo a periodistas profesionales con contertulios políticos o parlamentarios. Bien, columnista
columnista y lector comparten por lo general una concepción política similar, pero la relación tiene que establecerse en torno a un principio de honestidad para evitar la adulteración del análisis. El escritor de periódicos o el escritor de columnas en los periódicos, en este sentido, es más que un intermediario, es casi un consejero, casi un asesor del lector, pero tiene que utilizar este privilegio comportándose según un principio de independencia, que además es lo que le otorga credibilidad, que es probablemente el mayor valor añadido de un opinante. No tanto la capacidad de acertar en los análisis como de resultar honesto y coherente en ellos. Es su opinión, es su criterio lo que está exponiendo dentro de, lógicamente, una cierta lealtad de empresa que incluye cierta afinidad elemental con la línea editorial del medio. Pero lo que no puede ser en ningún caso es el transmisor encubierto de consigna o intereses de parte enmascarados en el disfraz del periodismo. Aclaro, independiente no significa neutral, significa autónomo. Bien, el rol preponderante del articulismo político, además, yo creo que obliga a los autores a un segundo compromiso, que me parece imprescindible subrayar ante alumnos de periodismo y de otras asignaturas, que es el de la pulcritud del lenguaje. El lenguaje no solo no es neutral, sino que desde que se inventó la preceptiva de la persuasión constituye una herramienta de convicción muy poderosa. Y el articulista tiene el deber no ya de usarlo con corrección, sino en el más alto grado de refinamiento expresivo que sea capaz, porque es que precisamente la belleza de la expresión y su consiguiente poder de persuasión constituye una de sus plusvalías más eminentes. El estilo del artículo es siempre el estilo del articulista, pero la influencia de la columna en el panorama mediático, como estamos comentando, exige un estándar de calidad elevado. La combinación, ideas claras, frases brillantes, es el secreto más antiguo de la oratoria y del ensayo, y tiene que estar presente en el fondo estructural de este ensayismo periodístico que es la columna o el artículo de fondo. González Ruano siempre decía que un artículo no tiene que contener más de una idea base para evitar que en una extensión corta se produzca una acumulación de conceptos indeseada y que el resto es pues, expresión, prosa persuasiva, retórica, literatura. Pemán decía que había que enganchar un principio atractivo y un final concluyente. Comparaba el artículo con una morcilla. Decías, un buen principio, un buen final atado y luego el resto son palabras atadas por el principio y por el final, ¿no? Despedir, agradar al lector y despedirlo con la sensación de haber leído algo distinto. En fin, las técnicas son muchas, pero el propósito siempre es el mismo, aportar una plusvalía diferencial al producto periodístico, un valor que le reste uniformidad a un contenido informativo que por lo general además es bastante común en la mayoría de los medios. De todas maneras, ni Pemán, ni Ruano, ni sus contemporáneos, ni siquiera más modernamente un Umbral o un Capmany, por citar de diferente espectro, que estaban acostumbrados a un articulismo de raíz esencialmente literaria, ninguno de ellos vivió en la época de continua comunicatividad e interactividad que suponen hoy las tecnologías de la comunicación. Por eso, a diferencia de ellos, de los articulistas del siglo XX, los del XXI necesitan disponer de un soporte adecuado de información que evite que sus textos se conviertan en mera prosa discursiva. El columnista de Batín, de Batín y Zapatilla, tiene un pasado deslumbrante, pero tiene poco futuro. Al columnista contemporáneo no le bastan las metáforas. Necesita información, contactos, documentación y precisión. Necesita estar en la calle, en el Parlamento, en los despachos, tener acceso a los sitios donde se toman decisiones para saber interpretarlas. Y eso implica ya una modalidad de ejercicio periodístico. Y precisamente porque en muchas ocasiones sus textos suplantan a las notas informativas que los lectores suelen pasar de una manera superficial o por encima, precisamente por eso tienen que contener la dosis suficiente de información, de contenido informacional, para satisfacer las necesidades de ese lector medio y no desentonar además ante el conocimiento de las élites, que también constituye una parte significativa de los consumidores de la prensa. El moderno columnista, por terminar, es un híbrido de periodista y de escritor, intuitivo para el lenguaje y para la temática y asertivo para la opinión. Su prestigio es paralelo, o debe ser paralelo, a su capacidad de identificar los asuntos de interés y de captar los enfoques adecuados para intervenir en el debate social. En una palabra, y termino, lo que vende el columnista, sobre todo el columnista político, social, moderno, no es solo prosa y literatura. La mercancía real, la que lo pone en valor a él y con la que él contribuye a incrementar las plusvalías de su medio y del mercado de la comunicación, es la influencia.
Ángela, ¿te parece? ¿Sigues tú? Muy bien. Bueno, yo voy a ser muy breve y voy a enlazar un poco con las cosas que se han hablado también en la mesa anterior. Yo quisiera decir que distingo fundamentalmente lo que es un columnista de lo que es un quinta columnista. Quiero decir que un columnista está siempre contra el poder y el quinta columnista está siempre dándole incienso al poder, ¿no? A mí lo que me gusta, como a todo buen español, es hablar mal del Gobierno. Si un columnista no encuentra razones para hablar mal del Gobierno, va mal. De modo que cuando la línea editorial de su periódico, como apuntaba Ignacio, es afín, digamos, al poder en curso, al poder ejecutivo de ese momento, pues los columnistas de raza, los que de verdad sienten el columnismo como un ejercicio de veneno que se introduce a través de las ideas en el lector, pues lo tienen un poco peor que normalmente. O sea, el columnista cuando vive bien es cuando siente en su corazón que el Gobierno es muy malo y que tiene que contarlo y no para además, porque siempre encuentra cosas que decir. Del Gobierno, sea cual sea su signo, siempre hay cosas que decir y siempre malas. Entonces, eso alimenta, eso es savia para el columnista. El columnista que se dedica a ser quinta columnista está muerto. De hecho, se ve perfectamente cómo cuando hay un cambio de gobierno cambian las audiencias en los programas televisivos, cambian los periódicos más leídos, los medios de Internet mayoritariamente aceptados por los lectores. Quiero decir que la gente lo que va buscando es la crítica. España, que se habla aquí mucho sobre la excepción española, yo no creo que seamos tanta excepción. Siempre se dice que España es excepcional por eso, por lo otro, y yo creo que es que nos gusta sentirnos excepcionales, pero realmente en nuestro entorno, como dicen los cursis, occidental, europeo, no somos tan distintos de los franceses, de los ingleses, y hablando de Occidente, pues incluso de los americanos. Y yo creo que, bueno, esta singularidad que vosotros apreciáis en España, de la gente que, como decía Clarín, la ley del garbanzo, ¿no? De los escritores, entre los que me cuento, yo vivo bajo la ley del garbanzo también, quiero decir, yo soy una escritora que busca refugio, busca unos cuantos garbanzos en los periódicos. Si no fuera por los garbanzos, a lo mejor no estaban los periódicos. O sí, porque tengo esa voluntad del columnista de fastidiar, ¿no? Esa voluntad tan española de opinar, porque nos gusta opinar, todos tenemos opinión, como decía Clint Eastwood, igual que tenemos otras cosas, las tenemos todos, y además nos gusta opinar de la opinión y la prueba es este congreso, ¿no? que también es sobre la opinión. Pero bueno, yo creo que ese columnista que procede de la literatura y que no procede, como es mi caso, por ejemplo, no procede del periodismo. Yo el periodismo lo ejerzo de manera intrusiva, nunca he estudiado periodismo, les tengo un gran respeto y una gran admiración a mis compañeros y a los que me atrevo a llamar colegas que son periodistas, porque yo nunca he pasado por una facultad de periodismo, he pasado por otras. No sé si me han aprovechado bien todas las que he visitado, pero no he visitado ninguna de periodismo y bueno, pues siento que estoy invadiendo un espacio, pero es que vivo bajo la ley del garbanzo, no me queda otra. Esto que decía también Ignacio Camacho de que el lector de columnas va buscando confirmarse en su opinión, es algo que decía Stuart Mill. O sea, la gente parece que no cambie leyendo opinión, sino que va buscando que alguien le diga con mejores palabras de las que él encontraría las cosas que está pensando, ¿no? Y en ese sentido hay una reconfirmación. Así todo, yo no estoy segura de que no haya esa influencia decisiva del columnista sobre la opinión pública. Y la hay, pues porque vivimos en un mundo, y a mí me ha pasado, bueno, Gistau decía que él no quisiera ser un personaje, yo sí, yo quisiera ser una personaje incluso, pero no cuela ni siquiera en mi propia casa. Pero me doy cuenta de que los columnistas, lejos de convertirse en personajes, sí tienen una influencia política.
Y la tienen, lo sé por experiencia propia, porque hay una interacción muy grande entre el mundo de la política y el mundo de la opinión. A ver, el periodismo y los periodistas, los futuros periodistas, tenéis que saberlo, es el cuarto poder, por supuesto, y es la columna base sobre la que se cimenta la libertad en una democracia. En el momento en que falla esa columna, en el momento en que los medios están llenos de quinta columnistas y no de columnistas, mal, estamos mal, la cosa va mal, no hay libertad, falta que la democracia sea completa, ¿no? Y como vivimos en este tiempo en el que hay esa interacción entre el mundo de la opinión en los medios y el mundo de la política, pues normalmente en el mundo de la política se obtienen ideas de los columnistas, digamos, afines ideológicamente a ellos. Y las extraen y las comunican luego a la gente de una forma mucho más masiva, ¿no? Entonces, esa simbiosis de la que se aprovecha la política, y siempre para no hacer de la bandera una bandera de libertad, sino de captación de adeptos, de proselitismo, bueno, es algo que un periodista futuro tiene que tener en cuenta, y un columnista también. Yo confieso que mi experiencia personal es que me divierto cuando puedo hablar del gobierno mal, sea cual sea el gobierno, y que lo paso mal cuando la línea editorial del periódico en el que escribo no está por la labor de hablar mal del gobierno, ¿no? De manera que hay también tiempos en que el columnista se agosta, se consume un poco, habla del mar y de los peces y hace ejercicios literarios muy bonitos que no dicen nada. Yo ya he llegado a ser una consumada maestra del no decir nada. O sea, lo mismo que sé que una columna puede decir muchas cosas con muy pocas palabras, puede ser un frasquito de veneno impresionante que circula en la vena de la sociedad. También es cierto que cuando llegan malos tiempos, pues puedes arrogarte la facultad de escribir sobre que el día es bonito y hay un pajarito en ese arbolito, y seguir viviendo bajo la ley del garbanzo. Y nada más, con esto concluyo y doy paso a mis compañeros. Bueno. Gracias. Javier. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Permítanme que comience con una anécdota personal de esta misma mañana, que nos puede introducir bien en el porqué de una de las esencias del periodismo, que es el estrés del periodismo. Es una profesión en la que lo último siempre es lo primero y conlleva una dosis de estrés diaria que no se cura ni con el tiempo ni con las nuevas tecnologías. El estrés es consustancial al periodismo, incluso cuando es innecesario, cuando se puede evitar, y aunque se quiera evitar, sobreviene. Un ejemplo de hoy mismo, como les decía, de esta misma mañana. Estas jornadas periodísticas comenzaban, para Ignacio Camacho y para mí, a las 10 de la mañana en Sevilla. Nos veníamos en el coche, en mi coche. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que mi coche hoy ha decidido dejarme tirado. En consecuencia, estrés de buena mañana porque no llegábamos a tiempo y, para colmo, las 3 cuartillas que traía preparadas se han quedado perdidas en el taxi que pillamos a toda prisa. Por suerte, como tengo experiencia en el artículo que se borra, que seguro que la comparto con todos ellos, he podido rehacer en parte lo que pensaba decir mientras veníamos en el coche. Y ahí me detengo de nuevo. Lo mejor de todo esto es que el estrés del periodista casi siempre suele tener una compensación. Yo hoy, por ejemplo, he podido conocer el coche que Ignacio Camacho conserva como una joya, un Opel Vectra de los años de Maciel en Eurovisión, equipado con una cassette, o sea, lo de el pendrive y el CD, una cassette, pero todavía es más, y juro que esto es cierto, junto a la cassette, una cinta de un concierto de Pablo Ibáñez en el Olimpia de Madrid. Esto, vamos a ver, los más viejos del lugar saben de lo que hablo, pero a los restantes, a los más jóvenes, que sepan que estoy hablando de algo que tiene la importancia de un hallazgo arqueológico, una cinta de Paco Ibáñez en el Olimpia de Madrid. Al final, ya ven, yo tengo que darle las gracias
a mi puto coche porque al dejarme tirado me ha propiciado esta metáfora genial del periodismo. El estrés nos obliga a trabajar al límite y siempre nos va a recompensar, o eso esperamos, con una noticia inesperada. En este caso, el Opel Vectra con la cinta de Paco Ibáñez. Todo esto, ya digo, nos compensa por la inmediatez. Nos lleva además a analizar uno de los riesgos más grandes del periodismo de siempre y que ahora se acentúa con las redes sociales. Ese riesgo es el de la precipitación en la noticia y, en nuestro caso, la precipitación en la valoración y en la ponderación de la noticia. Yo digo que ese riesgo que ha existido siempre se ha acentuado con las redes sociales porque es posible que todavía no seamos conscientes de la enorme repercusión que tiene en la prensa la generalización a la que nos aboca las redes sociales. El Twitter, el Facebook y los propios portales de los grandes medios de comunicación en Internet obligan al periodista a escribir, a describir y a valorar los acontecimientos que están ocurriendo en tiempo real. Está bien que las nuevas tecnologías nos obliguen a facilitar las noticias antes, sin esperar al diario de la mañana. Pero tenemos que ser conscientes de que esa exigencia no solo no invalida las redes de seguridad de los periodistas, sino que las acentúan. Ahora, más que nunca, tenemos que ser rigurosos con el contraste de las informaciones. Ahora, más que nunca, tenemos que ser ponderados en la valoración de las informaciones. La inmediatez nunca puede traducirse en improvisaciones, en ligerezas, en frivolidad. Este oficio, para sobrevivir, tiene que anclarse a los valores del pasado y proyectarse sin complejos, sin nostalgias estériles en los nuevos formatos al que nos conducen las tecnologías. Si la prensa que conocemos, que valoramos, quiere perpetuarse en el futuro, tiene que ser así obligatoriamente. Las redes sociales han introducido en el periodismo una segunda novedad que también conviene reseñar: la interacción del periodista con el público al que se dirige. Del periodista, de forma general, y del columnista, de forma particular, se espera, sobre todo digo lo de los columnistas porque los columnistas parece que queremos escribir siempre en mármol, pero no estamos demasiado acostumbrados a que al pie de página, en el mismo pie de página en el que va el artículo, los lectores puedan dar sus opiniones, escribir sus opiniones, que en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, no son favorables. Y a esto no estamos acostumbrados. García Márquez describió el periodismo como el poder sin trono, y yo compartiría plenamente esa concepción si no se obvia en esa concepción la vanidad de todos nosotros, que no es cosa menor. La vanidad del periodista, que puede ser asumible cuando se trata de una variante, digamos, del orgullo personal, pero que se vuelve insufrible, detestable, cuando oculta grandes dosis de soberbia y de intolerancia. Todo esto, además, es especialmente perceptible en España, porque aquí el periodismo, sobre el que se refiere, sobre todo el que se refiere a las columnas de opinión, que es la materia central de esta mesa redonda, no es ajeno a la particular forma de ejercer la política en este país, por dos cosas. La primera es porque la sobredosis de política que se vive en España se refleja especialmente en los medios de comunicación. Y la segunda, porque el cainismo y el sectarismo que son habituales en la política también se puede observar a diario en los medios de comunicación y en los columnistas. La generalización es mala siempre, pero en fin, yo creo que tendríamos que concluir que a estas alturas, es que me he perdido en el texto, ¿vale? Como el rey, no te preocupes. Sí, no. Decía que la generalización es la peor de las conclusiones en cualquier debate, y en esto, en fin, que cada palo aguante su vena, que es tan previsible, pero yo hablo de los columnistas, no digo que los columnistas no tengan que expresar su opinión política, faltaría más. No, yo digo que cuando un periodista se convierte en portavoz de las consignas de un partido político, a mi juicio, ya no se llama periodista ni columnista, se llama vocero. Y por eso el cainismo que se traslada a la prensa podemos verlo. Hay muchos periodistas que pueden y deben expresar su opinión,
pero cuando ya lo que estás viendo es que ese periodista lo que te traslada es la consigna de un partido político, cuando la voz de ese periodista no se distingue de la que escucha de los portavoces de otros partidos políticos, y esto se da en España, se da mucho en España, en el columnismo político, pues entonces, a mi juicio, eso ya no es periodismo y tendríamos que diferenciarlo. El único rasgo que puede seguir distinguiendo a un columnista de partido de lo que yo denomino un periodista pegatinero es el estilo literario. Eso, si me permite la contradicción, es lo único que podría disculparlo, porque un columnista o tiene una clara vocación de estilo literario, o no es columnista. Lo que apreciamos en los columnistas de ayer más recordados y en los de hoy es ese rasgo literario que hace sus textos diferentes. Saben contarnos las cosas con la intriga de una novela, con la suavidad de un poema, con la ironía de una sátira, con la contundencia de una pieza de oratoria, con la profundidad de una página de historia. El columnismo es una rama del periodismo y, como tal, tiene componentes distintos a los que nos encontramos en un reportaje, en una entrevista o en una noticia. Estos tiempos nos abren a un debate mucho más amplio que de todo esto, y es lo que espero que a continuación podamos abordar con la altura que requieren unas jornadas que llevan el nombre de uno de los grandes de España, don Manuel Alcántara. Hay un aspecto que citaba al principio Teodoro y que yo no he incluido, pero que podemos hablar ahora, es ¿por qué esta sobrevaloración de los columnistas? Bueno, esto tiene mucho que ver con la sociedad mediática en la que vivimos y en la interacción de todos los medios. Ya Kapuscinski decía lo de la sociedad del espectáculo unido a los periodistas. Ahora más que nunca estamos viendo reflejada esta realidad. Los propios periodistas forman parte de ese espectáculo y el columnista que va deambulando por tertulias de televisión, de radio, de prensa, forma parte de ese espectáculo, y eso explicaría que al final tenga mucha más relevancia ante los medios, ante el público en general, que un reportero que a lo mejor se juega la vida en una guerra, o ante un periodista de diario, de redacción, que es un oficio también muy duro. Pero bueno, esto, como decía, lo hablamos ahora. Gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a poner un ejemplo práctico de para qué sirve Twitter, ¿no? Alguien acaba de poner un tuit apostándose 20 euros, debe estar en la sala, a que acabo tumbado encima de la mesa. Entonces, quiero decirle que me debe 20 euros, porque no pienso acabar tumbado encima de la mesa, a no ser que mis compañeros me obliguen, ¿no? Es para lo que sirve Twitter, básicamente, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo primero quiero dar las gracias por estar aquí invitado. Viniendo de Galicia, que llevamos 15 días con avisos de temporales seguidos, para mí ha sido una oportunidad de recordar que hay una cosa grande en el cielo, amarilla, que brilla y da calor, que se llama sol. Y también la oportunidad de conocer personalmente a don Manuel, que es una persona a la que yo he leído y he seguido mucho, y seguía mucho cuando era estudiante en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela, en aquellas columnas que escribía en el Llano. Bueno, yo no soy periodista, entonces a lo mejor eso me da cierta perspectiva o me da, bueno, pues cierta desafección, que es una palabra que está muy de moda ahora con respecto al oficio, ¿no? De hecho, mi madre siempre me dice, ¿por qué les permites? No les dejes que te llamen periodista, hijo mío, tú hiciste Derecho, tú hiciste una carrera seria. Yo voy a intentar decir una serie de cosas que espero que mis compañeros me corrijan y me demuestren que estoy equivocado. Pero yo, contrariamente al tono general bastante optimista que va llevando la jornada, ¿no? Yo no soy tan optimista, sinceramente. Yo no hablo, por ejemplo, voy a decir 3 cosas muy sencillas y, insisto, seguro que estoy equivocado. Seguro que me la rebaten y seguramente tendré que acabar no tumbado encima de la mesa, sino debajo de la mesa. Yo no creo que el columnismo en España, dejando aparte la historia, ¿no? Un poco a mí lo que me interesa es saber, bueno, por qué a día de hoy el columnismo en España tiene esta preponderancia, ¿no? Bueno, yo la lectura que hago es que, ¿por qué tiene esta preponderancia
el columnismo en España? Porque es barato. Porque es mucho más barato que la información. Y como en España no hay empresas de comunicación, ni hay una tradición de empresas de comunicación, no hay empresarios de la comunicación, y esta recesión lo está poniendo en evidencia, ellos no consideran que esto de la información no es una cosa que hay que invertir y gastar dinero en buenos profesionales. La información es cara. Hay que contratar gente que sepa, hay que documentarse, hay que dedicarle horas. La columna es barata. Pues, llama a Losada, que está ahí en la facultad, aburrido, y encárgale 2.500 caracteres sobre la rueda de prensa de Rajoy. Y tienes media página hecha. Entonces, a mí me parece un síntoma de la degradación empresarial y profesional que está viviendo en este momento el periodismo, y especialmente en estos tiempos de crisis. O sea, se tira de opinión, decía Ignacio, están las televisiones llenas de tertulias. ¿Por qué? Porque somos baratos. Porque es mucho más barato llevarnos a nosotros, pagar... Bueno, yo soy un poco más caro porque como vengo de Galicia, entonces tengo que venir en diligencia, cambiar los caballos en Benavente, llegar hasta Madrid y tal, hay que pagarme el hotel. Pero en general la gente que vive en Madrid es mucho más fácil juntar a 6 personas, 2 horas de televisión, 300 euros, 200 euros por cada uno, bueno, en buenos tiempos, que tener que hacer un programa de 2 horas documentado, analizando los discursos, contrastando los datos, haciendo gráficos, es mucho más barato. Y como el empresario de comunicación en España cree que la audiencia va a consumir lo que le echen, porque la mayoría de los empresarios de comunicación en España creen que estas cosas que vemos en las películas, ¿no? El tratamiento de la audiencia aborregada. Bueno, los empresarios de comunicación en España tienen bastante tendencia a pensar que la audiencia en España efectivamente es borrega y bebe lo que le echen y come lo que le echen. Entonces, a mí me parece un síntoma, primero, de la degradación profesional y económica de la profesión, y también me parece un síntoma de una forma de entender el periodismo. Para un medio de comunicación es mucho más fácil publicar opinión que publicar información. ¿Por qué? Porque la opinión es prescindible. La opinión se puede rectificar, al opinante se le puede echar, hemos visto muchísimos casos. Mañana puedo publicar otro artículo de opinión que compense el anterior. Los que hemos tenido alguna experiencia en dirección de medios de comunicación, sabemos que este es el truco que siempre se le hace a alguien cuando llama. No te preocupes, voy a hablar con Mengano y ya mañana él publica una cosa que corrija la anterior. La información no. Cuando tú publicas datos, cuando tú contrastas información, eso no se puede arreglar al día siguiente. Al día siguiente no puede salir alguien a decir, bueno, esto que dijimos de que el ministro había mentido en los datos y se había inventado las cifras y tal, no es exactamente así. Entonces, es mucho más barata, en términos de compromiso profesional, la opinión que la información. Y yo creo que eso representa también una manera, decía antes uno de los que me ha precedido, de entender la política. En España, sí. Es que así entendemos la política en España. Este es un país que infravalora la política. De hecho, hemos hecho presidente del gobierno a mi amigo Mariano Rajoy, que es el maestro de la infravaloración de la política. En el fondo todos pensamos, porque la democracia es una cosa que en nosotros sí que es una excepción, que la política es un decorado. El Parlamento, un decorado. Las campañas electorales, un decorado. Todas estas cosas que se dicen en el Parlamento, que se dice, eso no tiene relevancia, no tiene importancia, no hay que informar sobre eso, porque pues ya sabemos todos que forma parte del decorado, ¿no? Que Mariano Rajoy ha convertido eso en un arte. O sea, las ruedas de prensa de Mariano Rajoy son un ejemplo perfecto de cómo entiende la política, pero cómo la entiende mucha parte de la prensa española y cómo la entiende mucha parte de la audiencia. Bueno, esto es una cosa que hay que hacer, es un trámite, entonces vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo barato, ¿no? Entonces, para mí lo realmente preocupante no es que haya mucho columnismo de opinión en política, es que se hace muy mala información política. Muy mala información política. Básicamente lo que se hace es reproducir lo que dice el poder y reproducir lo que dicen los partidos que aspiran a llegar al poder. Pero ese periodismo que uno ve en otros países donde se contrastan los discursos, se contrastan los datos, se buscan otras... No, se hace muy poco. Entonces yo creo que es un síntoma también de hasta qué punto los medios de comunicación en España y la propia sociedad española infravalora la política. Y consideramos la política, bueno, pues como un trámite, como algo que no es relevante. Y así pasan las cosas que pasan en España. Es decir, ¿qué es lo excepcional de España? Hombre, que tengamos un presidente del gobierno que no da ruedas de prensa, que da una rueda de prensa al año
y que en lugar de provocar indignación generalizada, lo que hacemos es convertir eso en un evento y retransmitirlo en directo, en la mayor parte de las cadenas y medios de televisión. Para mí es un síntoma del grado de degradación en el que ha caído la política, en el que está cayendo la política y en el que está cayendo la información política. Porque lo raro, desde mi punto de vista, no es tanto que el poder no quiera dar ruedas de prensa, todos intentan esquivar. Lo raro es la normalidad con lo que lo aceptamos y que al final nos hemos acostumbrado. Hubo aquel movimiento que empezó en Twitter, que a veces sirve para algo, aparte para ganar 20 euros, pero ya lo hemos aceptado como normal. A todos nos parece normal. ¿Por qué? Porque en el fondo no valoramos la información política. ¿Por qué? Porque no valoramos la política. Porque nos parece que la política es una cosa que se hace en los despachos y que tampoco... lo que vemos es una representación, es un teatrillo. Entonces no le damos importancia a nosotros como audiencia, no le damos importancia a los periodistas y, por supuesto, los políticos no le daban importancia. Nos decía al principio Gistau que estaba muy indignado por la comparación entre políticos y periodistas, ¿no? Bueno, yo creo que es una comparación bastante acertada. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que tenemos muchos periodistas que quieren ser políticos y no se atreven, y tenemos muchos políticos que quieren ser periodistas y tampoco se atreven. La diferencia es que los políticos normalmente se atreven bastante más, ¿no? Y ya para terminar, la tercera consideración que quiero hacer en este tono crítico es que a mí este auge del columnismo político, esta pervivencia del peso del columnismo político, me parece uno de los síntomas de lo que yo sí creo que es una de las grandes anormalidades que tiene la cultura política y la cultura democrática en España, que es la relación absolutamente perversa que existe entre medios de comunicación y poder en España. Que eso es uno de los grandes temas pendientes de la transición, donde se hizo aquella disolución forzada de la prensa del régimen, pero eso no fue sustituido, en mi opinión, por un entorno empresarial mediático, como dije al principio, que merezca tal nombre. Y segundo, yo creo que tenemos unos códigos de relación entre poder y los medios de comunicación que sí son excepcionales en términos de perversidad. Es decir, las cosas que aquí se aceptan como naturales, desde el poder hacia los medios y desde los medios hacia el poder, en muchos países de nuestro entorno son impensables. Son absolutamente impensables. Y a mí me parece un síntoma, insisto, de esa excepcionalidad que a mí sí me parece grave. Porque efectivamente, yo sí creo que la prensa es un elemento fundamental, no para que funcione la democracia, porque la democracia puede funcionar igual, sino que es un elemento fundamental para que los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos y lo hagan de manera consciente, de manera informada y de manera razonada, ¿no? Entonces, como ven, yo no comparto este optimismo generalizado y, es más, mi diagnóstico es bastante pesimista, porque me da la sensación de que la cosa no solo no va a mejorar, sino que va a empeorar. Y me da la sensación de que esta tendencia que hemos, y ya termino con esto, que hemos vivido en los últimos años de degradación continua de la información política, no se va a corregir, sino que se va a agravar en los próximos años por una razón muy sencilla. Porque el poder está comprobando que no tiene coste y que le sale gratis. Y el poder normalmente cuando comprueba que algo no tiene coste y le sale gratis, repite. Nada más, muchas gracias. Bueno, yo comprendo que haya habido aplausos para las intervenciones porque han sido las 4 interesantes y brillantes, como cabía esperar por otra parte, pero como queremos darle un formato de tertulia, yo le pediría a los 4 participantes en la mesa que sin que medie yo como moderador, será buena señal, lo que hagamos sea comentar las intervenciones, ¿no? Ha habido ideas diferentes, planteamientos en algunos casos contrapuestos y seguro que va a haber observaciones que hacer que sean reveladoras. Y lo hacemos breve. Sí, pues mira, yo, si me dejáis, empiezo por algo que decía Antón antes, sobre su pesimismo de los medios de comunicación. Hombre, en esto la verdad es que cada uno, aunque queramos elevarnos a un nivel, cada uno al final termina hablando de su experiencia personal. Mi experiencia, Antón, te lo juro, no es que los medios de comunicación en los que ya he trabajado no les interese la información, todo lo contrario.
Yo he estado en El Mundo durante muchos años y ahora estoy en El Confidencial. No es que la información sea algo importante, es que es lo fundamental, tanto en El Mundo como en El Confidencial. Con una diferencia, El Confidencial, en el que me encuentro ahora, tiene una característica que a mí me gusta muchísimo, que es, no tiene línea editorial. La prioridad del Confidencial es la información y tiene opinión, pero no está apostando por la opinión porque sea más barata que la información, no, sino porque se complementa. Y ese equilibrio es el que se da. Yo hablaba antes del periodismo, del periodista de trinchera, del periodista de partido, el periodista de parte, que eso ocurre en España. Y se ve, y se puede distinguir perfectamente, porque cuando tú oyes a ese periodista, ves que lo que te está diciendo es lo mismo que te dicen los partidos políticos. Pero eso está en nosotros, en saber diferenciar lo que te gusta y lo que no te gusta. Y yo sí lo digo, es porque yo lo denuncio y porque me siento orgulloso de no formar ni haber formado parte nunca de la cuota en ningún partido político. Lo peor que podemos hacer es extender la idea de que aquí somos todos iguales. No somos todos iguales. Yo al menos me reivindico en ese aspecto, en el de decir, mire usted, yo no soy, yo soy un periodista de partido. Yo llevo tan a gala lo de no estar dependiendo de un partido político que hace unos cuantos años ya le leí a un director del Washington Post que él, como periodista, había decidido suprimirse una serie de derechos civiles. Dice, yo no voto porque no quiero que ni mi propio voto me condicione a la hora de escribir. Y a mí eso me pareció bien, porque efectivamente, quieras o no, si tú votas por Pepito y sale fulanito, o fulanito se alía con menganito y le quitan la alcaldía o el ayuntamiento, o la presidencia a quien tú no has votado, pues ya eso te está condicionando. Yo desde entonces no voto, yo voy a votar en blanco. Y quiero decir, pues, y lo hago contento de lo que estoy haciendo, lo hago porque no quiero, porque veo una parte del periodismo que no me gusta y por ahí no quiero ir y me reivindico. Junto a eso hay un montonazo de periodistas en España muy buenos, que no tienen nada que ver con la dependencia de los partidos políticos. En lo que sí coincido con Antón es lo de la precariedad de los medios de comunicación en España. Eso es así y nos lleva a la dinámica en la que estamos. Por ejemplo, en prensa. Es un círculo vicioso. Muy pocos índices de lectura hacen que los periódicos tengan pocos ingresos. Como tienen pocos ingresos propios, se tienen que echar en manos de las instituciones para la publicidad institucional que la termina manteniendo. Y al echarse en manos de las instituciones, dependen de las instituciones y tienen que satisfacerlas. Ese círculo vicioso existe y de eso somos culpables, tanto la gente que está en prensa, que lo admiten, como la sociedad, que es la que lo propicia. Yo estoy de acuerdo con una cosa, con algunas de las cosas que ha dicho Antón y menos de acuerdo con otras. Oye, el plan no era que estuvieras de acuerdo. Y menos de acuerdo con otras, ahora discreparemos un poco. No, verás, es que sí, hay un hecho inquietante, no inquietante que lo diga Antón, sino que se produzca el hecho, que tiene que ver con el peligro de que si la opinión se vuelve muy cabezona quiero decir hipercéfala, que ocupe demasiado sitio en los medios, esto responde a una moda. Yo aquí sí discrepo con lo que dice él. Yo creo que esto sucede porque hay demanda. Nadie fabrica productos que no tengan demanda. Y creo que hay una demanda clara de opinión, de juicios, de valor y todo eso, buena, mala, irregular, pero en general creo que hay una demanda de género. Claro, si esto se vuelve muy expansiva, si la presencia de la opinión impregna casi todo el contenido de los medios, el peligro es que pasa cuando desaparezca esa moda. Es larga, viene de los años 90 y tal, y amenaza con prolongarse porque también amenaza con... Yo insisto en que creo que responde mucho a una trincherización de la vida social y política española, que ya de por sí siempre ha sido muy ideológica, pero bueno, excepto en el franquismo. Pero en democracia siempre lo ha sido, muy banderiza. Y cuando eso desaparezca, si la información ha perdido peso, relevancia relativa o absoluta, o las dos, vamos a tener un problema. Pero es que ese problema en el fondo ya lo estamos teniendo, porque uno no tiene más que irse a Internet, y en Internet la gente quiere metralla, y la gente mete metralla. Y cuando se suprimen los comentarios, la posibilidad de que el lector meta metralla,
Y ahora, además, ha habido una sentencia de Estrasburgo, precisamente el mismo día que la de la doctrina Parot, que amparaba a un ciudadano, me parece que era de Lituania o de Letonia, de una de las repúblicas bálticas, que se quejaba de un comentario ofensivo escrito al pie de un artículo periodístico. Fue condenado el periódico y ha creado jurisprudencia europea. Con lo cual, ahora no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la mayor parte, muchos de nuestros periódicos digitales han hecho desaparecer los comentarios o exigen un registro autentificado. Pero es que debe ser así, que no puede uno lanzar injurias a pie de página desde el anonimato de Internet. Bueno, pero la gente, ahí voy, para no perderme, que la gente lo que quiere es metralla. Y la información, bueno, pues ya la recibiré por otro lado, ¿no? Bueno, luego, hombre, las historias propias de los periódicos, que son cada vez menos, porque efectivamente eso cuesta dinero, hay que invertir. Y cuesta dinero y cuesta tiempo, pero el tiempo también cuesta dinero, con lo cual siempre cuesta dinero. Hay que invertir en ello, pues es más fácil llenarlo. Discrepo con Antón en que el columnismo sea barato. Lo son claramente las tertulias, claramente porque llenan mucha programación y solo tienen que pagarle, cada vez menos, a los contertulios, porque el sistema está puesto, es decir, la cámara está, el plató está y ya está, y la producción está, solo tienes que llamarlos y sentarlos allí, te ocupan horas y horas y meten bronca. Además, si no meten bronca, los cambian y ponen a otros, ¿no? Pero en los periódicos, bueno, todo es más barato, pero todo es más barato en la vida. Los ingenieros cobran menos y los periodistas cobramos menos y todo eso. Yo también he sido director de medio de comunicación, sé lo que he pagado y sé lo que cobraban muchos de los demás porque los he intentado fichar. Y sí puedo decir que hay una cierta élite de columnistas en España que estaban razonablemente bien pagados. Ahora están razonablemente bien pagados menos el 15 o el 30%. Que es lo que ambas, pero también le pasa a los ingenieros y a los oficinistas y a los empleados de banca. Le ha pasado a todo el país, ¿no? No sé, la duda sobre todo que me queda es de que si ese panorama, con el que no estoy en demasiado desacuerdo, de verdad, Antón, aunque te decepcione, pero si ese panorama, la duda es, ¿y entonces qué pasa con las audiencias? Porque si fabricáramos cosas que no le interesan a la gente, pues no, nos caeríamos con todo el equipo. Y me dirás, es que ya nos estamos cayendo. Sí, pero no solo por eso. Yo creo que nos estamos cayendo por muchas cosas, por falta de modelo y todo, y de falta de modelo, digamos, técnico y de soportes, por una discusión y por falta de publicidad. Pero a mí sí me da la sensación de que los lectores siguen demandando caña, entre comillas, y en general, pues columna. En unos periódicos más que en otros, también depende de cómo hayas acostumbrado a la audiencia. Es evidente que ABC tiene una tradición de columnismo y de firma pues superior a la que tienen otros. Pero fíjense, por ejemplo, que El País fue un periódico que nació prácticamente sin columnas y al final ha terminado incorporando opinión, intentando crear formatos nuevos, pero opinión, y cada vez más, porque sus lectores también han pasado a demandarlo. Bueno, entonces, no sé. Sí, bueno, a mí me encanta Antón, que dice que somos optimistas. No sé de dónde te lo has sacado, pero me encanta que a mí alguien me vea optimista. Dicen que el pesimista es el que ve el túnel, el optimista el que ve la luz al final del túnel, y luego está la gente realista, entre los que me incluyo, ¿no? Que vemos el túnel, la luz y el túnel siguiente, pero de optimismo poco. Y también me ha gustado lo que decía Carballo, de que ahora en los periódicos tienes debajo de tu artículo las opiniones no favorables de los lectores, que es un eufemismo para decir los insultos de los lectores, o sea, básicamente, ¿no? Porque es un desahogo bastante, por eso ha habido esta sentencia, porque se insulta, se injuria, pero a mí es que yo creo que España tiene, esa sí que es una tradición bonita, la del insulto español, o sea, hay una larga tradición que va más allá del siglo XIX incluso, que está en la literatura, que embarga todo, la esencia de lo español, si se puede hablar en esos términos, y que incluye el insulto. Entonces, o sea, una vez que tú censuras la posibilidad de expresarte, de ese desahogo que tiene ese hombre que sale por la mañana y le van dando caña por todos lados, como decíais, caña, pone la radio caña, pone la tele caña, y va en su coche a su trabajo todo cabreado, ¿no? Ya, cuando llega a su casa se sienta delante del ordenador y ve la columna, se desahoga el hombre, ¿no?
y pone lo que piensa, y lo pone crudamente, porque además está amparado por ese anonimato. Entonces, si le quitamos eso, eso también forma parte de la libertad de expresión, mientras nos insultemos... ¿Y si en vez de insultar le pega a su mujer, lo justificas también? No, hombre, por Dios. No, claro, pues... No, yo estoy hablando de un desahogo puramente es que hay gente que dice que le pega a las mujeres por desahogo, claro, que se aguanten. No, hombre, que pero se aguanten. Perdona, pero ese paralelismo lo estás haciendo tú. Sí, claro que lo estoy haciendo Ha sido a tu cabecita la que le ha venido la No, imagen. no, claro, es que tú dices, viene frustrado, va a su casa y por las mismas le da una hostia a su mujer. Pero pues no, mire usted, no le puede usted dar la hostia a su mujer, Eso no lo puede estás insultar no, a la ¿ves? gente del Eso insulto. lo estás pensando tú, oye, hay el gente... insulto es eso la lo estás pensando incivilización. tú, yo no. A mí, en todo caso, a mí ni me lo que arrimes digo- la metáfora, porque vale, pero está muy lejos la de metáfora es concebirla. mía, Yo la estoy meta- diciendo que simplemente el desahogo verbal es simplemente eso, un desahogo. O sea, no me compares con la otra cosa. Es una violencia. Oye, yo la he soportado. Si tú vieras las cosas que me han dicho a mí... Pues tú misma, yo me he tú misma pasado lo días defines. con las piernas temblando. No, pero diciendo, bueno, esto... hay una parte de razón en lo que, yo lo que no dice que acepto el Pero- insulto bajo ninguna circunstancia, Ignacio, ni por dentro ejemplo. ni fuera de los Sí, periódicos. voy a poner un ejemplo, no Ángela. lo puedo aceptar. Y lo digo delante Sí, de pero- un escritor que lleva 40 años escribiendo y jamás ha insultado a nadie, nunca, jamás, Pero sí. que se llama don Manuel Alcántara. Sí, Por pero supuesto, yo... pero todo el mundo no somos, don Manuel, no somos unos maestros, no del columnismo, Pero es sino que, también, esto es hay una que de peloteo, aprender de los maestros. va a ser breve. No, es cierto, no todo el mundo tiene la capacidad, no todo el mundo tiene la altura, y no todo el mundo no sabe vivir, todo el mundo no sabe expresarse como sería el ideal, ¿no? Como para un filósofo socrático sería el ideal, no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Entonces, yo entiendo que eso forma parte del desahogo del españolito medio que tiene mucha presión encima. Y yo, que lo he sufrido en mis carnes, porque lo hemos sufrido todos, o sea, a mí me han dicho cosas espeluznantes, espeluznantes. Y cuando hablamos de Twitter, que hay una interacción que se decía antes, ahora, yo debo ser la única que ha descubierto que tú Twitter, si no lo abres, no ves lo que te dicen. Entonces, yo nunca censuro a nadie, nunca lo elimino, que digan lo que quiera, si es que no lo veo. No lo veo porque el día en que lo veo, efectivamente, me tiemblan las piernas, casi me tengo que ir a una comisaría. Pero entiendo que eso es probablemente fruto de una frustración y de un desahogo, insisto con la palabra. Y creo que forma parte también de la libertad de expresión. Es muy duro porque la libertad de expresión conlleva bueno, pues que es algo que no nos gusta que todo el mundo diga lo que piensa, porque además si supiéramos leer las mentes unos de otros, saldríamos huyendo, no seríamos seres sociales. Y lo que tiene Internet es que lee las mentes. Y tampoco es, oye, mientras el tipo no sea un psicópata que pasa la acción o le pega a su mujer como tú dices o intenta agredirte a ti, pues oye, que diga lo que quiera, digo yo. No, pero tus hijos tienen derecho a que el día de mañana no lean porque se queda guardado, no lean que tú eres una tal y una cual y no sé qué. Y no te quiero contar, esto, el comentario Sí, por espontáneo. supuesto, pero Esto sí. el comentario espontáneo a que, contar? insisto, se va a arreglar bastante porque la jurisprudencia es seria. Y los periódicos, por la cuenta que les trae, van a tener que moderar, porque antes no se moderaba. Ponían un robot electrónico que lo que hacía es que no te dejaba escribir diputación. Te ponían dip, asterisco, asterisco, ción. Claro, esto no valía para nada porque la gente ponía otras Sí, cosas. No, y separan las palabras. y separaba las separan palabras. las sílabas. Pero, por ejemplo, digo ya, es que en España también ha sido muy frecuente dentro de este trincherismo grande el columnismo faltón. Y yo creo que el columnismo faltón hay que erradicarlo. Y voy a poner un ejemplo. Probablemente el personaje más insultado de los últimos tiempos en España, y yo no he sido suave en las críticas, ha sido Zapatero. Se le ha dicho zoquete. Bueno, zoquete era lo Pues leve, zoquete. traidor, No, eso es, ojalá traidor, fuera, berzot, incompetente, asesino. Le han dicho de todo, de todo. Ya que está aquí Alcántara, voy a decir lo que escribió un día Manolo Alcántara de él. Es un hombre tan afable y bondadoso que en vez de presidente habría sido un excelente maître de hostelería. ¿Se puede o no se puede criticar sin insultar? Pues hay que Pero ¿por esquivar, qué? hay que Pero que no somos agudizar todos la gente. iguales, Ya. tenemos No, pero todos la misma capacidad. una cosa muy breve sobre lo que decía de insulto. Es que hay una parte de razón en lo que dice Ángela, porque alguien que está en las antípodas de la concepción del periodismo de mí, Federico Jiménez Los Santos, le oí una vez decir que al español le gusta que lo saquen de la cama cada mañana de una patada en la cara. Y bueno, a mí no, yo soy español, Ya está, a mí eso- no. eso califica a quien lo claro, piensa, a quien lo pero quiero dice y a decir, quien lo piensa. eso es verdad, puede formar parte de la tradición de mucho,
Pero, Ángela, exactamente igual que forma parte de la tradición del español escupir en el suelo. Y no quiere decir No, que eso eso ya no, haya ahí que ya no perpetuarlo. creo. La mala educación, el insulto, hay que erradicarlo. Yo no soy un periodista de insultar y me molesta los periodistas que insultan, porque el insulto lo que esconde es la falta de argumento. Pero a ver si voy a quedar yo aquí como la defensora del insulto. No, 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 tú has dicho, O sea, no, has dicho que te parece bien, que- que, no, no, no. que forma parte de la tradición de España. ¿Has dicho que te parece? Lo he oído yo, que forma parte de la tradición. He dicho que hay una cosa que hay una tradición que ha dado mucho juego, muy bonita, la del insulto. Se ha practicado, mire, o sea, se puede efectivamente decir una cosa tremenda, de una manera finísima. Y ha puesto el ejemplo, lo ha puesto ahora mismo Ignacio sobre esa frase de don Manuel, ¿no? Se puede, todo el mundo no puede, todos no podemos, como decía mi abuela, nos han dicho que somos todos iguales y nos lo hemos creído. Una No es demostración, verdad. una demostración. Al final, si yo no estoy defendiendo el insulto, estoy diciendo que yo lo asumo como parte de la libertad de expresión, que prefiero que haya libertad a que no la haya. Sí. O sea, que prefiero que haya libertad, y, bueno, no solo de expresión, de todo, pero libertad de expresión, y que lo asumo como un mal, como unos daños colaterales. Pero tú que fíjate, dirían en Ángela, Hollywood. que no es así. Y soy víctima de eso, por a mí yo no ejemplo, insulto, ni me Antón gusta ha venido a esta insultar. mesa redonda, por lo que ha dicho, esperando que lo insultemos y no le insulta a nadie. Vamos a ver, yo he estado 2 años en política. Entonces yo creo que sois... para mí el concepto insulto tiene otro significado. Yo creo que mi umbral de resistencia se ha elevado mucho. Entonces, a mí nada de lo que me puedan decir después de haber estado 2 años en un cargo público me parece un insulto, sinceramente. Después de lo que tuve que soportar, y veo que soporta mucha gente en la función pública todos los días. Gente que son políticos y gente que no son políticos, ¿no? A mí, sinceramente, el tema este de los insultos, a mí lo único que me llama la atención de la gente que además siempre suelen ser los mismos, parecen muchos, pero al final siempre son 4 o 5 que vuelven y vuelven y vuelven. A mí lo que me intriga es, si no está de acuerdo conmigo, si le caigo mal, si considero que soy un imbécil, ¿por qué coño vuelve todos los días a leer lo que he publicado? Y eso es lo que realmente me preocupa y me hace plantearme hasta qué punto debo preocuparme por mi seguridad, ¿no? Pero bueno, como soy grande y gallego y tal, pues ya me defiendo, ¿no? No, yo quería matizar 2 cosas, ¿no? La primera, yo de verdad, yo me reafirmo en lo que he dicho. Es decir, uno de los grandes problemas que tienen los medios de comunicación en España es la pésima calidad de sus empresarios. Pero lo tienen los medios de comunicación, lo tienen las empresas de energía, lo tiene el sector de muebles, el calzado. Es decir, no tenemos realmente buenos empresarios en el mundo de la comunicación. Entonces, no se invierte en la información. Y yo voy a poner un ejemplo que tomo. Cada vez se publican, es decir, los columnistas, los opinadores, son cada vez se publican más columnas de opinión en términos de política, y a las ruedas de prensa los que van son cada vez gente que acaba de llegar, gente que no tiene experiencia, gente que no tal. Es decir, mientras que se sigue, digamos, se gasta en lo más barato, que es contratar opinadores, porque es barato, te ahorras la seguridad social, no tienes que contratarlos, ni que despedirlos, ni nada. Y sin embargo, es decir, el fenómeno que se está produciendo, ¿cuál es? Hombre, yo he dado ruedas de prensa como responsable político. Y la verdad, mira lo que tienes enfrente y no lo digo por vosotros. Pero el problema es al contrario, el problema de los medios es que van mucho a ruedas de prensa. Habría que ir a menos ruedas de prensa. No, pero a lo que voy. Si realmente se invirtiera en el producto informativo, a las ruedas de prensa, a las comparecencias, o tal, iría gente que primero, tendría tiempo para prepararlas. Segundo, habría podido documentarse. Tercero, habría podido prepararse las preguntas. Y en realidad, ¿qué es lo que está yendo a la rueda de prensa? Chavales mal pagados que vienen de una rueda de prensa y están pensando en las 2 siguientes ruedas de prensa a las que tienen que ir. Y se enfrentan, porque ese es el gran problema. La clase política, los políticos, se han acostumbrado a dar ruedas de prensa ante nadie. ¿Por qué? Porque ellos tienen toda la información. Ellos controlan toda la información. Ellos han tenido tiempo para preparársela, tienen los asesores, les pasan los datos, llevan el PowerPoint, que es una de las grandes maldiciones de la humanidad, el puto PowerPoint. Y enfrente, ¿qué tienen? Tienen periodistas mal pagados, presionados, precarizados
y que bastante hacen con tomar nota de lo que se dice allí. Bueno, a mí es lo que me preocupa la situación actual. No sé, muchos columnistas, pocos, nos insultan o nos dejan de insultar. Porque eso sí que es un problema grave. Porque cuando el problema no es el exceso de columnismo, es el déficit brutal de información política que tenemos en España. Es decir, los periodistas están indefensos ante esos políticos que dan ruedas de prensa. Y nosotros, como ciudadanos, estamos igual de indefensos, ¿no? Y a mí eso es lo que realmente en este momento me preocupa. Porque la tendencia no solo no se corrige, sino que se agrava. Y al final, y termino, ¿por qué no hay una reacción muy diferente? Es decir, yo lo he pensado muchas veces, ¿por qué la gente se queja tan poco o ha dejado de quejarse de que los políticos no den ruedas de prensa con preguntas? Porque al final la gente ha comprobado que da igual. Da igual que haya preguntas o que no. El último ejemplo, si Mariano Rajoy hace la comparecencia que hizo antes de Navidad, sin preguntas, habría dicho exactamente lo mismo. No había diferencia ninguna. Primero, porque en España tenemos una forma de preguntar al poder que es como, perdón por preguntar. Y segundo, porque muchas de las preguntas son cuestiones generales. ¿Por qué? Porque te falta información, no te lo has podido preparar, no tienes documentación, no tienes papeles que le puedas sacar. La pregunta en realidad no es una pregunta periodística, es, dígame usted qué le parece, no sé qué. Entonces al final dice, bueno, si total es igual, con rueda de prensa, sin rueda de prensa, con preguntas, sin preguntas, al final el periódico va a publicar lo mismo. Y eso es lo realmente grave, en mi opinión. Pero, vamos a ver, sí, yo estoy en parte de acuerdo contigo, pero la información no es solo la rueda de prensa. Es decir, es verdad. La rueda como ejemplo la rueda de prensa. Pero ahora voy a otra cosa. La rueda de prensa es verdad. Este fenómeno que tú dices es cierto, que primeros espadas de la política se enfrentan a ruedas de prensa con becarios, frente a becarios. Caraballo ha trabajado conmigo durante, ¿cuánto tiempo que había? 15 años, 10, 12, 14, bueno, muchos años. Y sabía que hubo un momento que en el Mundo y en Diario 16 decidimos, en Andalucía, decidimos no ir a las ruedas de prensa. No íbamos, pero no íbamos no por protestar de que no hicieran preguntas, que entonces contestaba, sino porque no sabía para nada, la tenías por la agencia F, porque el político suelta un discurso unilateral. Hombre, si un día había una crisis muy gorda y tal, y Chávez era el presidente y tal, pues entonces sí íbamos. Intentaba ponerle algún aprieto, aunque lo primero que te ponía Chávez era un cordón de protocolo, para que la prensa estuviera detrás, como si tal. Bueno, pero luego, es verdad que hasta ahí sueltan el discurso y no tienen, vamos, que no son como los de la Casa Blanca, que está el tío allí, que no se atreven porque los que tiene delante son el decano de la prensa y tal, no. Pero luego se enfrenta a un aparato editorial que lo va a desmenuzar y a triturar. Se enfrenta a 40 tertulias que van a sacar el PowerPoint 40 veces, es decir, bueno, el discurso no se hace en ese momento, pero sí se hace después, y se hace desde el análisis del aparato editorial. Bueno, tampoco están tan impunes, tan indemnes, ¿eh? O sea, es verdad que en ese momento dice lo que quieren. Pero es que de todas maneras el político, y tú lo sabes porque has estado en ella, dice siempre lo que quiere. Sí, sí. Muy rara vez le coges y tiene que ser una conversación pero hay dos formas de que diga lo que pim, quiere. Le puede salir gratis o le puede salir caro. No, pero eso digo. Pero la factura la paga después. El problema es que en España siempre sale gratis. La factura la paga Claro. en el proceso editorial. Ahí paga la factura. Pero eso le no, puede resbalar, pero la factura la paga. Pero que le salga gratis entonces no es por los medios de comunicación, es por la sociedad. Si hay algo demostrado es que los casos de corrupción pues no tienen después un reflejo en las urnas. En Andalucía sucedió el caso Guerra y el PSOE volvió a ganar por mayoría absoluta. En Valencia está el escándalo de Camps y todo lo que ha venido después y el PP ha seguido gobernando. Porque la gente cuando estalla un caso de corrupción, pues inmediatamente no le retira el voto. Aquí en Málaga, no me acuerdo en qué pueblo, hay un alcalde condenado, no recuerdo a qué pueblo, pero vamos, un alcalde del PP, de Alhaurín, y hace muy poco hubo un acto de homenaje del propio partido político al alcalde condenado en sentencia firme. Pero no había allí vecinos abucheándolo, sino que había vecinos arropándolo. Entonces, quiere decir que eso no es un problema de los medios de comunicación, es un problema de la sociedad. Claro. Y con respecto, por eso yo, sobre algo que decías tú antes, el papel del periodista. La independencia no la define el hecho de que se meta siempre contra el gobierno. No, contra el poder. Contra el poder, vale. Gobierno, el poder, pero quería decir poder. El poder, vale, contra el poder. No eso, sino tiene que estar en la mente del periodista, de la prensa, de saberse que el periodismo, la prensa, no es un poder más, no es el cuarto poder, sino que tiene que ser un
contrapoder. Eso para mí es esencial. Y como contrapoder, tú puedes estar de acuerdo o no con las cosas que hace el Gobierno, pero tener la independencia de decirlo libremente. Y un apunte más sobre algo que me distancia de Ignacio Camacho y que yo que creo que es fundamental. Los comentarios, la interacción a la que lo llevan los tiempos, a los columnistas y los periodistas con la gente. Yo creo que eso que es inevitable, que los periodistas tenemos que abandonar esa vanidad de nuestra opinión está escrita en mármol y no tenemos por qué mezclarnos y que alguien nos diga vaya tontería que acaba usted de escribir. Pues es que No, lo hace. es que yo no me refería a Es eso. decir, que Hombre, claro. tenemos que saber que los tiempos en los que estamos Es ya nos meten en esa historia. Yo No, lo pero que me es refiero- que eso, perdona Ignacio, eso forma parte de la democratización del periodismo y yo creo que eso hay que aceptarlo. Yo antes cuando hablaba del insulto, en realidad yo soy una liberal, yo creo que las cosas se regulan y se autorregulan. Bueno, no que lo crea, lo quiero creer, porque creerlo no me lo creo para nada, por supuesto, pero en esa democratización que supone las sociedades de masas en las que vivimos altamente tecnificadas y comunicadas, la opinión del lector se ha democratizado y se pone a la misma altura que la tuya, porque eso es la esencia de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, si esas opiniones van a ser insultantes, tú más vale que no las leas, que asumas que eso es así y que mejor que se expresen a que no haya la posibilidad de expresarse. Eso es mi matización. Perdona, Ignacio. Sí, yo, decía que tú eres liberal, yo cada vez soy más marxista, sinceramente, pero de Karl, no de Groucho. ¿Qué? Más marxista. Más marxista. De Karl, yo de Karl, yo soy un clásico. De Herka. Entonces yo creo cada vez más firmemente en la regulación y creo cada vez más firmemente en el papel regulador de lo público, ¿no? Pero yo quería, también por llevar un poco la contraria, que es así un poco la especialidad de la casa, os noto todos muy preocupados con el asunto de la polarización, el asunto de que haya mucho posicionamiento político, mucha No. ideologización. No, Y en antes mi nos caso no. veías optimistas. En mi ¿eh? caso, Claro. a mí me preocupa el periodista de partido. Bien. Con la opinión de políticos, sí, todos somos. A mí, Periodistas sinceramente, de partido. a mí me parece, primero, un síntoma de normalidad. Es decir, las sociedades democráticas normales son sociedades polarizadas. La gente no necesita grandes consensos porque el gran consenso es el funcionamiento del sistema y el funcionamiento que somos una democracia, y pues la gente quiere cosas diferentes. Entonces es normal. En Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, hay gente que quiere sanidad pública y hay gente que no quiere sanidad pública. Aquí, sin embargo, nos gusta pensar que no, que lo deseable es que todos vivamos en un país donde todos queremos sanidad pública. Y si no, es un problema. No. A mí no me preocupa que los periodistas tengan posiciones políticas, no me preocupa que militen. Ni a mí tampoco. No me preocupa que sean de derechas, de izquierdas. A mí, ¿sabe lo que me preocupa? Que eso les afecte a la hora de hacer su trabajo. Claro. Entonces, una de las cosas te afecta una de las a la hora una de de las hacer cosas cualquier que a mí más me preocupa es que tú ves, es decir, los periódicos americanos piden el voto en las elecciones, hacen editoriales pidiendo el voto, tienen militancia, piden voto para presidentes, recomiendan el voto para gobernadores. Nadie cuestiona su autonomía y su independencia, porque la secuencia allí es hago una información y pues esa información, con mis principios, con mis valores, emito una opinión. El problema que tenemos en España no es que la gente tenga posiciones políticas. El problema es que aquí, en la mayor parte de los medios de comunicación y en muchas de las cosas que yo veo, la secuencia no es esa. La secuencia es, yo tengo una idea, tengo unos principios y en función de eso construyo la información. Ese es el problema. O sea, la secuencia no es, hay una información, yo la cuento y después sobre esa información yo emito una opinión. No, yo tengo una opinión y sobre esa opinión selecciono única y exclusivamente aquellos datos, aquellas informaciones que respaldan mi opinión y después la publico como si fuera información. Ese es el problema. La falta, o sea, yo creo que es un problema no de posición política del periodista, es un problema de que no se hace bien el trabajo, no se es profesional. Y yo creo que en el mundo del periodismo, igual que en el mundo de la política, en el mundo de tal, es necesaria una profunda autocrítica y una profunda reflexión, ¿no?
Porque a los periódicos les gusta mucho publicar lo devaluada que está la valoración de los políticos en España. Pero las encuestas del CIS demuestran sistemáticamente que en dura pugna con la mala valoración de los periodistas también. Yo tengo sobre la selección, acaba de irseme la palabra, el apriorismo en la selección de los datos. Tengo un poco el mismo concepto que tú sobre la polaridad pública, es decir, es que es lógico, es que cada uno, esta rueda, esta mesa redonda o como la llamemos, o cuadrada, la vais a contar cada uno desde vuestro punto de vista y por motivos de simpatía instintiva vais a seleccionar una cosa más que otra. Esto a mí sí me parece. Lo que no se puede hacer es torticeramente. Claro. Ahora, a veces planteamos nosotros esto, nos flagelamos mucho los periodistas con los problemas de la información y cómo la manipulamos, como si los lectores fueran tontos o fueran inocentes. Es decir, hay una complicidad de los lectores con los periodistas y hay una complicidad con el sectarismo de los periodistas. Y dije antes con la intervención que iba a poner 3 ejemplos, los voy a poner 3 muy pequeños. Uno personal, mío, como director de ABC, mediados de la década de la década pasada, 2004-2005. A mí se me revelaban los lectores y yo publicaba, mejor dicho, por publicar en la tercera página un artículo de Bono sobre la Navidad cristiana, ojo, no era ni siquiera sobre tal, o un artículo de Moratinos explicando un aspecto de la política exterior porque iba no sé dónde a Latinoamérica, ¿vale? Un día publicamos, no la hicimos nosotros, la publicamos una entrevista con Zapatero, que había hecho un periódico del grupo, El Correo, la que nos cayó de cartas. O sea, la gente no quería ver, había tal polarización que no quería ver a Zapatero. 2, finales de la legislatura de Zapatero, el país, por razones, a propósito de una serie de decisiones que toma el gobierno que le perjudicaban, como en sus intereses editoriales y tal, le atiza 2 estacazos en portada a Zapatero firmados por Juan Luis Cebrián. Sufrió la misma rebelión de sus lectores de la que yo les estoy hablando. Decenas de cartas y un debate real en la redacción. Decía, oye, que bajas de suscriptores, etcétera. 3, muy reciente, el diario El Mundo. La publicación de los papeles de Bárcenas en junio. En julio había perdido 10.000 lectores, 10.000 ejemplares. Es decir, estamos hablando de gente que, cuando yo decía lo de confirmado prejuicio, que no está dispuesta, dice, no, yo no quiero, oiga, es que los papeles de Bárcenas estaban allí, el papel, no sé qué, el SMS, eso era, digamos, objetivo, pero no es objetivo la selección de la información, al final la publicas o no la publicas. Te la pasan o no te la pasan en función de que vean que tú la puedes publicar o no. Y se revelaron los lectores. Que se te revelan, es decir, que muchas veces pensamos que los periódicos son de los periodistas y son de los editores, y también son de los lectores, y saben cómo hacerlo ver. Y si son complacientes con esa selección aleatoria de la información, son conscientemente complacientes. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas, ¿no? Pues seguramente en el público habrá quien quiera intervenir. Guillermo. A precios de bazar chino, además, porque, vamos. Radicalmente sí a la primera pregunta. Y
Sí, la pregunta sobre si tenemos los medios de comunicación que nos merecemos, mi respuesta radical es que sí, tenemos los medios de comunicación que nos merecemos, los periodistas, los lectores y los editores, radicalmente sí, pero también pienso que tenemos siempre el gobierno que nos merecemos y yo creo que en eso consiste el funcionamiento de la libertad. Sobre la primera pregunta, la de si los periódicos deberían de ser más plurales. Ya se la has contestado antes con la... ¿Cómo? No, que ya Sí, al decirles lo he contestado. Yo pienso que no. Es Mira decir, la que la pluralidad consiste en que cada uno vaya al kiosco y elija el que más le guste. Hombre, sí, deberíamos mira de no cuando- ser, deberíamos de no ser pesados, que no es lo mismo, pero bueno. Pero también en eso hay diferencias, ¿eh? No todos los periódicos son iguales. Hay periódicos en los que tú nunca vas a encontrar una opinión diferente y otros periódicos que encuentras bastante diferencia. Siendo cierto, como dice Ignacio, que los periódicos, en su inmensa mayoría, es una corriente de opinión y le ofrecen al lector lo que espera ver ahí, un punto de vista. Y prima el punto de vista que quiere ver el lector, pero bueno. Estoy de acuerdo con la pluralidad. Y los medios públicos rigurosamente plurales, por supuesto. Pero insisto, no se puede confundir la pluralidad, el pluralismo de los medios de comunicación con tener un periodista adscrito al PSOE, un periodista adscrito al PP, un periodista adscrito a Izquierda Unida. Eso no es. Sí. Me identifico con la retranca gallega provocadora. Yo tengo una mujer gallega y tiene esa especie de fatalismo genético. Yo creo que lo de las tormentas, eso se influye demasiado, ¿no? Porque os voy a decir una cosa. Yo, que he sido periodista toda mi vida, estoy volviendo a creer en este oficio. A pesar de ese condicionamiento de pobreza, de salarios lumpen, de penurias, de presiones políticas, que coincido contigo, vamos, esto que sales y entras de la política y te vas al periodismo y vuelves a la política, todo eso es penoso. A pesar de eso, yo creo que gracias a vosotros, que gracias al periodismo, aquí todavía se respira algo. Y a mí no me preocupa, Camacho, que si yo fuera director del Mundo, que yo perdiera lectores por lo de Bárcenas, en un momento, porque yo os había dejado de leer, había dejado de creer en el periodismo, sentía vergüenza del oficio. Y creo que en estos momentos, vosotros, los que tenéis capacidad de influir y capacidad de opinar, y los jueces de este país, los 4 jueces que defendéis, porque desde los periódicos defendéis a la jueza Olaya, desde los medios de comunicación defendéis al juez ese con 2 narices de Mallorca. Sin los jueces y sin vosotros, esto sería absolutamente un desastre, una peste de país, que además, lo que tú hablabas de túnel o sin túnel, es que no habría ni luz al final del túnel. Así que está bien la flagelación, lo de Busutil, de pensar en nuestro oficio, pero también de sentiros orgullosos. De verdad, es un oficio durísimo, mal pagado, pero sois necesarios, más necesarios que nunca. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Bueno, yo si solo quería dar un dato histórico para que vean la relación que tenemos los gallegos con la prensa, ¿no? Hasta los años 60 los periódicos lo que iba por fuera eran las esquelas y la información iba dentro. Era como, es decir, la gente compraba las esquelas y de regalo le venía la información, ¿no? Entonces, digamos que tenemos una relación bastante escéptica con los medios de comunicación en general, ¿no? Pero yo comparto esa idea, pero ¿sabes? Me gustaría más vivir en un país donde la principal fuente de información de muchos de los medios de comunicación no fueran sumarios judiciales, ¿no? O sea, que viviéramos en un país donde muchas de las cosas nos enteráramos porque las descubre la prensa, porque nos las cuenta la prensa, como pasa en los países de nuestro entorno, ¿no? Porque yo no sé qué porcentaje de información en este momento de la prensa española viene directamente de los juzgados, pero yo creo que entre un 70 y un 80%. Aquí no hay periodismo de investigación, aquí lo que hay es filtración de sumarios, ¿no? Fundamentalmente. Y a mí eso, por ejemplo, compartiendo una visión positiva y compartiendo que efectivamente se puede estar cumpliendo esa función, yo creo que no nos debe llevar a negar la realidad. Es decir, yo creo que en este momento, de verdad, la prensa afronta en España un momento dramático, en términos profesionales, en términos empresariales, en términos económicos, y de cómo se resuelva esa situación, pues va a depender mucho de cómo funcione
la democracia española en los próximos años, ¿no? Y yo, mi opinión es que no solo nos está resolviendo bien, sino que los problemas clásicos de la relación entre prensa y poder en España se han agravado y han aparecido otros que no teníamos. Yo vuelvo a engarzar con una idea que hablábamos al principio, la relación de medios de comunicación, periodistas, columnistas con el mundo del espectáculo. Le hablaba antes del libro de Kapuscinski, que el que no lo tenga está muy bien. Los cínicos no sirven para este oficio. Esto debió ser finales del 90, 2000, por ahí. Decía: en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en estos últimos años, tras el fin de la Guerra Fría, con la revolución de la electrónica, la comunicación, el mundo de los negocios descubre de repente que la verdad no es importante y que ni siquiera la lucha política es importante, que lo que cuenta en la información es el espectáculo. En parte sí, no así de taxativo, pero en parte sí. Y esto también se produce en algo que decíais de los jueces. Vamos a ver, a mí tampoco me gustan los jueces estrellas. Yo creo en los jueces que son bastante más laboriosos, que son más rigurosos, mucho más discretos que los jueces estrellas, que normalmente lo único que provocan son frustraciones, porque desarrollan unas instrucciones penosas que al final, cuando ese proceso llega a la hora de la verdad, que es ante un tribunal, se viene abajo y provocan en la sociedad desolación, frustración. Pero en España tenemos esa dinámica. Aplaudimos muchas veces sin mirar a los jueces estrellas. Y en los medios de comunicación, porque a la sociedad le gusta eso, declaramos culpables e inocentes antes de que se produzca el juicio. Y eso tampoco no está bien. Yo no quiero héroes de instrucción. Yo quiero héroes que hagan una instrucción perfecta, discreta, rigurosa e implacable. Yo siempre he dicho que si yo fuera narcotraficante, por ejemplo, y me pillaran y quisiera comprar a un juez, lo único que tenía que hacer es pedirle al juez que me hiciera una instrucción inquisitorial, que fuera a saco conmigo, porque esa es la única garantía de que al final el proceso quedaba en nada. ¿Y quién le iba a decir al juez que estaba comprado por mí? Nadie. No. Bueno, soy andaluz y me llamo Caraballo. Sí, nosotros no somos fatalistas, simplemente estamos bien informados. Bueno, había una pregunta más, me parece. Sí. Yo quería preguntar, a tenor de lo que se ha comentado, de que la gran mayoría de lectores lo que buscan es confirmar, ¿no?, sus propios prejuicios, ¿no?, con una lectura afín. Quería saber si un columnista de opinión que trabaje para un medio, o sea, para un periódico que no tenga, que sí que tenga una línea editorial, si puede ser objetivo desde el punto de vista ideológico. Es que yo no creo que tenga que ser objetivo. Yo he dicho que tenía que ser independiente. Claro. No neutral ni objetivo. Ángela ha puesto bastante el énfasis sobre este asunto de qué pasa cuando tu periódico tiene una línea editorial con la que no coincides, cosa que no es nada difícil, porque en cuanto que tengas un poquito de independencia crítica, te pasa. Hombre, pues ahí ese es un proceso de... Puedes hacer tres cosas: largarte. Si la discrepancia es muy profunda, largarte, o te echan. Si es muy profunda, probablemente te echarán antes de que te largues. Si no es muy profunda, pero es incómoda, pues convives. ¿Cómo convives? Pues hombre, yo creo que hay que tener lealtad de empresa. Es decir, yo no voy a escribir un artículo que a mi director le ponga los pies de los caballos, porque además he sido director y sé lo que pasa, que es porque te lo tienen que levantar. Y si te lo levantan están en un desafío. Yo no puedo pedir la República en ABC, por poner un extremo claro, ¿no? Tienes que tener una cierta lealtad de empresa. Y luego jugar con los márgenes. Ahí cada periódico tiene sus márgenes, cada director tiene sus márgenes. En general hay márgenes, y hay márgenes de discrepancia y lo vemos. Y luego tú juegas, y si no, pues haces lo de Ruano, la castañera al retiro. Todo articulista creo que debe tener un artículo sobre la castañera al retiro guardado. Y cuando te levantan el artículo sobre Rajoy o sobre Zapatero, le calzas de la castañera al retiro y se nota muchísimo. La castañera al retiro, pues ya sabes, puede ser el vendedor de jazmines, de biznagas, de la Malagueta. Y se lo calzas, y de repente el lector que está acostumbrado a verte bramar de política dice: ¿qué le ha pasado a este tío? Bueno, le dejas el mensaje y tú quedas impecable, y se lo dejas también a la empresa. Claro, Ruano hizo la castañera de retiro porque vivía bajo la dictadura,
pero ahora no vivimos bajo la dictadura y bueno, ahí te vas encajando. Es decir, es todo como todo, las parcelas de libertad hay que ganárselas y te las tienes que aplatar. Y si llegas a conflicto, lo más probable es que te echen o que te vayas. Ocurre en todas partes. Si la Conflictos de esos tenemos. Tampoco en todas pasa partes. nada, ¿eh? O sea, Si la pregunta es qué hace un periodista o un columnista cuando no coincide su opinión con la línea editorial del periódico, pues la respuesta es que eso depende de las tragaderas de cada uno. Lo normal, lo que podemos pensar que es el objetivo, lo que yo defiendo es el sentido común. Y tú sabes que estás en un medio y puedes tener un nivel de diferencia y de discrepancia con el medio asumible. Pero si ya llega a unos niveles insoportables, indignantes, que llegue a la tragadera, pues yo me iría del medio. Lo que nunca haría, como decía Ángel al principio, escribir artículos de pajaritos de colores. Eso no pero lo haría. también he dicho que pues. si estás bajo la ley del garbanzo, ¿no era? La Ya, ley del pero que eso es garbanzo muy triste, decía hombre. tal, pues oye, es que en un país en el que las cosas están muy mal y todo el mundo lo sabemos, los niveles de paro que tenemos aquí, eso nos afecta también a nosotros. Ya, Quiero ya. decir que no es tan fácil renunciar a tu garbanzo, para simplemente ¿para qué? Ya. Para ir a la nada, Como por- porque además es una situación en la que se ha juntado la tormenta perfecta ahora mismo Pero y como todo por el mundo suerte lo no- sabemos. como Y por esta es suerte- una de las profesiones más castigadas Ya. por la crisis. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Eh? Yo he entrado en un expediente de regulación de empleo hace 1 año y pico, pero iba a decir que como por suerte nos pagan tan mal, no llega ni o al sea, medio sí, kilo de eso garbanzo. es lo o sea bueno que- que tiene. Que dice, va, nada. Bueno, Ahora, última- es potestad del director del periódico levantar un artículo. Potestad indeclinable, ¿eh? Claro, sí. Bueno, última pregunta, son las 3. Sí, la verdad que es que la mesa, yo quiero agradecer y felicitar a los panelistas porque ha sido tan rica y han salido tantas cosas que deberíamos estar debatiendo o podríamos estar debatiendo 10 horas, ¿no? Una pena que no podamos hacerlo por una cuestión lógica. Solamente quería hacer... Es otro precio. Te aseguro Solamente que quería todavía- hacer 2 puntualizaciones porque me parece que seguimos repitiendo 2 tópicos típicos, por valga la redundancia, del periodismo. Uno, que el periodismo es el cuarto poder. En todo caso, el cuarto poder, si es que hay un cuarto poder referido a la información, que creo que lo hay, no es del periodismo, sino es de las empresas periodísticas, que son las que no son más, y basta ver con quiénes son los dueños de los canales de televisión o de los grandes periódicos en España, y sabemos que son grupos empresariales que responden a una determinada rentabilidad que en la mayoría de los casos no son ni siquiera españoles, o sea que sí que son un poder, pero no el periodismo, sino lo que las empresas periodísticas hacen del periodismo. Y el segundo es el famoso tópico de la objetividad, que todavía se sigue enseñando en las facultades y que todo el mundo nos exige a los periodistas. Bueno, no tanto ahora, pero no es raro que todo periodista que salga de la facultad siga hablando de la objetividad. Ya lo decía Nietzsche hace muchísimos años que no hay hechos, hay interpretaciones. Por lo tanto, lo más honesto en todo caso no es hacer lo que hace la mayoría de los medios de comunicación que intentan vender interpretaciones por hechos objetivos. Lo más honesto, desde mi punto de vista, yo llevo más de 40 años de periodista y siempre intento hacer eso. Mira, yo digo lo que me parece, interpreto una realidad, pero digo también en ese marco desde dónde lo estoy diciendo para no engañar a nadie. Creo que eso, y apuntaba a lo que decía hace un ratito Losada, me hizo acordar eso, ¿no? No, voy a hacer una cita mucho menos elegante que la tuya. Nietzsche decía que no había hechos sino interpretaciones. Yo desde que veo CSI tengo mis dudas, ¿eh? Porque allí salen muchos hechos, ¿eh? Y que no son interpretables. Entonces me da la sensación de que hay una parte del periodismo que es un poco agente CSI que se ha dejado de hacer, ¿no? Y sería bueno empezar a recuperar. Es decir, hay hechos, claro que hay hechos. Sin Y embargo- hechos que no son interpretables, son hechos. Y datos. Otra cosa es la lectura que te puedes hacer, pero el dato, estamos llegando a una situación tan absurda. Y yo siempre pongo un ejemplo. Es decir, España debe ser el país de Europa que más años lleva poniendo a parir a su sistema educativo. En estos 20 años nadie se ha tomado la molestia de hacer una evaluación de nuestro sistema educativo. Dependemos siempre de informaciones que nos llegan de fuera. Hemos hecho 3 reformas educativas y en ninguna de esas reformas educativas ha habido un mínimo estudio previo de evaluación, más allá de coger informes tan discutibles como PISA, el ranking de las universidades de Shanghái, todas estas cosas que realmente no sirven para tomar
para tomar decisiones. Yo echo mucho de menos, de verdad, los hechos. Me sobran interpretaciones y me faltan hechos. Y cada vez más. Siempre que los hechos no sean necesariamente estadísticos, porque yo creo que uno de los fenómenos más significativos de la política moderna es haber convertido la estadística en un fenómeno reversible, para el que hay datos de toda clase, siempre cada cual tiene una manera de interpretar la realidad. Pero lo que quería decir muy brevemente sobre el asunto de la objetividad, en la que yo no creo efectivamente que hay hechos, pero que se cuentan de manera diferente porque, y a esto iba, tenemos la herramienta del lenguaje. Tenemos la herramienta del lenguaje. Recordaré siempre que Vázquez Montalbán, cuando yo era estudiante, en una conferencia me puso un ejemplo muy de la época, de los años 70, que es porque se refería a la época en que, la época terminal del franquismo, donde un tipo estaba en Telexpress, era becario y tal, y lo mandaron a cubrir un accidente laboral, un tipo que se había caído de un andamio y se había matado. Y el hombre era mayor. Entonces dice, y yo puse sexagenario muerto al caer de un andamio. Pero claro, como estaba prohibido por la legislación laboral que los sexagenarios se subieran a los andamios, esto era una crítica social suave. Y el redactor jefe le puso obrero muerto al caer de un andamio. Los dos eran perfectamente objetivos. Y creo además que en España hemos tenido, y lo digo como mérito, no como crítica, sino como mérito, uno de los grandes méritos de la aportación del país al periodismo español es la creación de un lenguaje que proporciona artificio de objetividad superior al de sus contenidos. Eso me parece magistral y además está normativizado en un libro de estilo. Es un invento fabuloso y del que de alguna manera todos hemos sido arrastrados. Yo sobre esta última intervención, que aseguro que cuando estaba hablando no lo veía, y empecé a mirar para el techo, porque parecía como esos programas de televisión que habrá súper cicuta al final, y esta es la voz ya final del realizador. Sobre esta intervención, es que me he recordado una cita de Montanelli, que yo creo que puede ser un buen broche para un encuentro como este. Él decía, todo debe confiarse a los cojones de los periodistas. Cuando uno los tiene, puede cometer errores, pero siempre sigue manteniendo la independencia. Yo creo mucho en los cojones de los periodistas de España y en la independencia. Muy bien, pues muchas gracias. Continuamos esta tarde a las 5:30 con el encuentro con Manuel Alcántara. Gracias.